millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ana. Y ensancha el alma. 22:05 de la noche en toda la República Argentina. Es una nueva edición de ¿Y si sale bien? Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas. No envidies mi progreso sin conocer mi sacrificio, va a decir mi camión. Las palabras de amor de mi garganta. En la radio de las madres, como nos gusta. Una nueva edición del programa que estaban esperando, el programa del Grito del Sur. Le pegamos derechito hasta las 24 horas. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y... 11 3200 0530, ese es el número de oyentes. Nos encanta leerte, escucharte. Mandanos un audio, mandanos un mail, un mensaje de texto, lo que quieras. Pequeño me pusieron la... A cargo de la puesta en el aire de este programa maravilloso. Dice en la espalda Vicky Nardone. Indio, que un importante abogado. En la operación técnica radial, el 1, el señor Carlos Di Mare. Poniéndonos en el YouTube, el querido Pablo Casasola. Hoy un especial de primera, hablando a 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario, cuando Argentina era de avanzada, ¿te acordás? ¿Matrimonio igualitario debería estar prohibido? Pregunta Javier Milei. Esto es Y si sale bien, así comenzamos y le pegamos derechito hasta las 24 horas. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo andan? Buenas noches, compañera y colega Belén del Huerto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me gustan los días de lluvia, ¿puedes creer? Mira, ¿Puedes creer? yo en una de las pocas cosas que soy tibio en esta vida, que tengo una posición de ecuanimidad, de Mirá, diálogo. Te juro que nunca... A ver, pero decilo. Es en el clima. A mí me gusta que haya 4 estaciones bien marcadas, que el verano sea cálido, que el otoño sea de transición, que el invierno llueve y te cae de frío, y que la primavera sea el reverdecer de las flores y las frutas. Eso porque no viviste ni en el norte de nuestro país, ni en el sur de nuestro país, Puede donde ser. hay 2 estaciones. Belén del Huerto, ¿acaso la periodista más provincial federal de la Total. Argentina? Sí. Yo estoy por ir a todas las provincias, estoy dispuesta a ir años incluso. ¿Provincia preferida de la Argentina que hayas conocido? Me gusta mucho Santa Cruz. Bueno, Me encanta Santa Cruz. Te tira O sea, el cuore. Me tira el cuore, pero sobre todo porque tiene eso, tiene el mar, tiene la montaña, hay pocos habitantes en un grado de extensión, entonces tenés mucha flora y fauna muy distinta. ¿Catamarca conociste? Sí, hermoso. Hermosa provincia Catamarca, quien no tuvo la suerte, poco marketineada, poco promocionada. Está muy poco promocionada, es verdad. Bellísima la ruta del adobe, los 6000. No sé si vos sabés que los volcanes más altos del mundo, el volcán más alto del mundo, está en Argentina. Otro de los récords que nos hace ser la nación más gloriosa que ha dado la humanidad, ¿no? Pero otro de los hitos es que el volcán más alto del mundo, el Ojo del Salado, y el segundo, el Piscis, están los dos en nuestro país, en Catamarca,
Si no fueron a Catamarca, se los recomiendo. Pero vamos a charlar de lo que vamos a charlar de hoy, Claro, querida Belén. basta de Hoy, evadir el tema. 15 años de matrimonio igualitario, un programón, traemos especialistas, invitados de lujo de todo el país, además. De todo el país, sí, tenemos a la gran activista María Rashid, ex legisladora y dirigente del colectivo LGTBI, a Flavia Maceiro, abogada y docente, coordinadora de acciones por el litigio estratégico del matrimonio igualitario, y a mi amigo Bruno Bazán, activista por los derechos humanos y de la diversidad sexual y de Tucumán. Mesaza. Lo trajimos exclusivamente para esto. Mesaza, un independentista en la semana del 9 de julio, a una Total, semana del a una 9 de julio. Belén del Huerto, contame rápidamente, ¿qué vas a...? Vos vendés tu segmento y la Ok. gente se queda escuchando hasta ese segmento. Titúlamelo. Viudas negras, putas y chorras. Excelente, viudas negras, putas y chorras. Vos le metés la coma donde quieras. Si es viudas negras, putas y chorras. Si es viudas negras, putas y chorras. Bueno, Exacto. eso queda a tu elección. Nosotros comenzamos con este programón de Y si sale bien, 11 3200 0530. Ahí nos escriben, escuchamos este breve temita musical y ya arrancamos con el especial de la fecha. Pasa, está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530. 12 minutos, seguimos al aire de la radio de las madres con esto que se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur, y esta semana decidimos hacer un especial en modo efeméride. Se cumplieron 15 años de la sanción de una ley que cuando Argentina era vanguardia, ¿te acordás? Cuando Argentina marcaba el hilo. ¿Te acordás cuando Argentina peleaba por derechos, los obtenía y de eso era el primero en Latinoamérica, porque fuimos el primero en sancionar el matrimonio igualitario, el primero en sancionar la ley de identidad de género y bueno, también uno de los primeros en la región de sancionar la ley del aborto, así que Ibas de a Chile y vanguardia. decías, perdón, ¿no tienen matrimonio igualitario acá? ¿Qué hago acá? ¿No? Claro, Ay, claro. Y ahora, mirá. Y ahora todos llegás a un país y te miran, Sí, ¡ay, pobre. pobre! Te acaricia, mirá de quién te burlaste, diría. Sí. Pero para hablar de la temática trajimos invitados y invitadas de lujo. Hoy nos acompaña Flavia Macencio, abogada y docente, que coordinó las acciones de litigio estratégico por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Hola Flavia, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y también Bruno Bazán, que es activista por los derechos humanos de la
la diversidad sexual y militante de Tucumán Peroncha en el Frente Orgullo y Lucha. Hola Bruno, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Tucumano que vive en Tucumán, no estoy de paso acá. Ah, mirá, se lo está refregando a alguien en la cara. Él siempre le está hablando a alguien. Internas en este programa. A todas las que no, son de las provincias que viven acá. Ay, me sentí atacada. Bueno, yo quería arrancar. Hoy me puse a ver algunos de los videos para pensar este programa de los testimonios que tomaban los periodistas de quienes estaban en contra del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? La verdad, a partir de 2023 no hay preconcepto que uno pueda mantener, pero lo que pensaba era cómo durante mucho tiempo esos discursos que circularon con total impunidad durante años en la Argentina estuvieron un poquito fuera de lo decible, ¿no? De la llegada de Javier Milei a esta parte, borrón y cuenta nueva, pero cómo durante mucho tiempo se logró construir una hegemonía cultural, hablemoslo en estos términos, en donde los derechos se consolidaron en leyes y las leyes a su vez transformaron la sociedad. Mi pregunta es, ¿qué aprendizaje nos queda del matrimonio igualitario para pensar la actualidad? Ay, sí, debería ser. A veces entendemos que es una de las mejores estrategias desde el punto de vista de quienes militamos en organizaciones y tuvimos por ahí las primeras experiencias, porque más allá de somos bastante jóvenes y creo y hace 15 años tuvimos matrimonio, pero el matrimonio, la estrategia empezó muchos años antes. Entonces, el haber llevado todas esas ideas y de trabajo, de organización, de pensar la comunicación, porque sabés que fue muy difícil quitarle el matrimonio gay, porque todo el mundo decía así, yo quedaba afuera, por ejemplo. Sí. Entonces, para que sea igualitario, de elegir esas palabras, de pensar, de no responder a esto de los mensajes y los ataques y estabas hablando y atrás tuyo estaban así leyendo, diciéndote de todo, o en las comisiones, en los parlamentos, en distintos lugares, porque la verdad que fuimos de gira por todo el país también con esta estrategia de la legislación, de tener esa legislación. Aprendimos un montón, aprendimos fuertemente que la organización era la mejor herramienta para trabajar y una herramienta federal también. Nosotros nos pudimos constituir como Federación Argentina LGBT y ahí conocimos compañeros de todas las provincias, acá en Número Tucumán, pues fue uno de los lugares a donde fuimos a tener audiencias, en Jujuy, en casi todo, en muchas provincias del país tuvimos una recorrida especial y ahí las referencias y las organizaciones fueron súper importantes. Entonces, desde la territorialidad, de marcar esa agenda, yo creo que hoy, si podemos hacer sería muy ambicioso hacer un paralelismo entre lo que, porque es distinta la coyuntura, porque no tenemos tantas herramientas como antes, pero también tenemos otro enemigo muy fuerte, con mucha legitimación para insultarlos y decirnos de todo. Estamos muy fuertemente atacados, toda la comunidad LGBT últimamente, y somos el foco y el eje de una política pública o una política de gobierno donde la construcción del enemigo común somos nosotros. Totalmente. Entonces, pienso en Milei en Davos, ¿no? Como el paradigma, la cúspide de todo eso. Pero te pregunto a vos también, Bruno, sí. ¿Cómo jugó esto en tu politización incluso, ¿no? ¿Cómo jugó en tu acercamiento a discutir la política desde una perspectiva de derechos? Yo creo que la ley de matrimonio igualitario nos permitió a toda una generación de jóvenes que justo coincidía con la Patria Grande y muchas cosas que estaban pasando del llamado a la política, ¿no? del kirchnerismo, nos permitió como creer que efectivamente las leyes transformaban la realidad. Y creo que el mensaje no es solamente para la diversidad, sino para la sociedad, porque lo que pasó entre una media sanción y la ley fue una locura. O sea, todos discutimos en nuestras casas, en los bares, en las escuelas. Yo tengo historias, no sé, de jóvenes que en ese momento estaban en el secundario, que hicieron a fin de año una monografía sobre eso, porque cuando el tema está tan presente, termina calando en todos lados, en las instituciones, la gente salía del closet. Digo, hay otras leyes que lamentablemente no tienen ese proceso democrático de debate, pero porque había un gobierno que daba las condiciones para que el debate sea serio.
Y ser serio no significa que no sea violento, digamos. Yo me acuerdo que a María Rashid, sentada con Olmedo y Mirta Legrand, le decía, vos no has probado, si probás te va a gustar. No es que no había violencia, pero sabíamos que el debate había que darlo de modo más crudo posible y diciendo todo lo que había que decir, porque dijeron todo. Claro. Desde que abusábamos de niños hasta que se iba a extinguir la familia. Pero bueno, es ese mensaje, luchar sirve y las leyes transforman la realidad. No todas. Esta en particular sí lo hizo y me parece que incluso ahora en este contexto de mucho odio, tanto la marcha antifascista, que fue liderado por diversidades, y donde vas en espacios de organización política ahora, te encontrás como estos sujetos políticos nuevos, que hay mujeres y maricas y diversidad, sosteniendo las asambleas de todos. Yo otra vez estuve con, la asamblea de residentes, y son los residentes, pero son mujeres y maricas las que están ahí. Como fue el ingreso a la política de un sujeto político que veníamos haciendo política, pero en los márgenes. Y para mí ese es el valor más importante. Hoy fuertemente marcan agenda. No es casual que lo que dice Bruno, que todas las personas que hoy encontrás y referentes activistas son sujetos sumamente políticos. Todas las personas todos hacemos política, y nos transformamos en activistas, y es verdad que hubo una coyuntura. Yo le digo esa década, viste, de las 26.000, todas esas leyes que salieron en esa época, claro, eran las 26.000, eran todas leyes bonitas que hacían crecer los paradigmas de derechos humanos. La verdad que todos lo vimos como una ampliación de derechos sumamente importantes, donde no quedó afuera tampoco la diversidad, por fin, porque la verdad que veníamos de muchos años de tratar de marcar agenda y que no la levantaran, claro, a nuestra agenda. ¿Y por qué se eligió la figura del matrimonio, no? Porque ahí también radica que había otras discusiones sobre la mesa, la unión civil, o había experiencias en lo jurídico que habían marcado, no sé, bueno, en Tierra del Fuego o en otros lugares en donde no se habían elegido las figuras puntuales del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio sobre otras figuras que hubiese? Eso fue un quiebre también del movimiento fuerte. De hecho, recién estábamos hablando de que que es la Marcha del Orgullo en breve, y estamos en las reuniones de la comisión organizadora. La Marcha del Orgullo, que cumple 34 años, históricamente lleva consignas de nuestro movimiento. Nunca marchó por matrimonio igualitario porque no hubo consenso. A ese punto estamos, porque hubo una organización que estaba en contra del matrimonio igualitario y quería ir por unión civil. La federación siempre marcó una agenda en relación a ir por más e ir por matrimonio igualitario. El concepto de matrimonio igualitario es que tenemos que tener los mismos derechos con los mismos nombres. Era la campaña, el mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres. Pensar en una figura distinta, que tuviera un nombre distinto, iba a marcar una diferencia, y el mensaje de igualdad tenía que ser desde el Estado. Estoy repitiendo cosas mientras entra María Rashid. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Que la estoy spoileando. ¿Cómo va? Que la estoy spoileando, porque esto lo hemos hablado siempre, y María es una de las artífices de aquella gesta en aquellos momentos, y era la cara visible de nuestra organización. Y estos me preguntaban sobre matrimonio igualitario, por qué sí, por qué esa figura. Era justamente que teníamos que tener el mismo derecho que tenían todas las personas a acceder a esa misma institución jurídica, y que el mensaje del Estado fuera que era de igualdad. A nosotros eso había muchos antecedentes anteriores en la justicia, en el ordenamiento jurídico argentino, pero tener por primera vez un reconocimiento legal de igualdad es lo que realmente transformó mucho la historia, y fue una llave de acceso a un montón de derechos y legislaciones de igualdad que hasta hoy estamos tratando de defender fuertemente. María, bienvenida a la ¿Cómo Radio de las están? Madres, qué bueno tenerte Perdón acá. la demora, pero veníamos de la reunión de la Marcha del Orgullo, así que justo terminaba a las 10. Nada más pertinente que venir de ahí a hablar de esto. Un poco peloteábamos sobre los orígenes, sobre el impacto de la ley de matrimonio igualitario.
Ahora te quiero llevar a un tema sobre el que estuvimos charlando esta semana, que fue la rosca del matrimonio igualitario, ¿no? Recordábamos que Cristina se sube a 2 senadoras. Vení, al avión. Vení vos, ¿querés conocer Beijing? Vamos. Y la llevó a comer con palitos chinos. Te mentí. No, te mentí, no vamos a pasear. Si querés. Sí, no, la subió directamente, les compró el pasaje, mensaje de WhatsApp, vénganse. ¿Cómo era esa rosca, esa negociación? En tiempos sin WhatsApp, además, ¿no? Claro, ¿Cómo se rosqueaba BlackBerry. sin WhatsApp? Tremendo. BlackBerry al final. Sí, al principio era Nokia 1010. Sí, mirá vos, Viborita. Sí, Yo me acuerdo. que vos te robaron un celu o lo perdiste, no sé. El mismo día, uno de los días de la votación, nos sí. morimos. Fue tremendo. Y la verdad es que hay muchas anécdotas de rosca y de celulares también, porque me acuerdo que el día que se casó la primera pareja en América Latina, que fue antes de la ley de matrimonio igualitario, teníamos que lograr, habíamos venido de un matrimonio fallido en la ciudad de Buenos Aires, porque Macri no había querido celebrar el matrimonio de Alex y José María acá. Fuimos a hablar con gobernadoras de distintas provincias, a ver quién los podía casar con la orden judicial que teníamos. Fabiana Ríos de Tierra del Fuego nos decía que sí, así que nos fuimos a Tierra del Fuego, pero teníamos miedo que aparecieran otras órdenes judiciales en el medio que entorpecieran un poco la cancha. Entonces fuimos como en secreto a Tierra del Fuego, nos escondimos. De hecho, la directora del Registro Civil había dicho que no, entonces tuvimos que hacer un recurso jerárquico acá con el equipo de abogados para que Fabiana Ríos dijera que sí como gobernadora. Y fuimos al Registro Civil después de que cerró el Registro Civil para que nadie se enterara. A una de los simuladores metieron. Sí. Se estaba cerrado el registro, entramos al registro con el Registro Civil cerrado y habíamos montado desde el Instituto Nacional contra la Discriminación una antena arriba del registro para poder transmitir las imágenes del primer matrimonio igualitario en América Latina a todos los medios, porque era secreto hasta que se empezaba a celebrar, pero una vez que empezaba la celebración tenía que ser lo más público posible. Entonces, ¿cómo hacías eso? No podía mandar un comunicado de prensa y que viniera la prensa, si tenía que ser secreto. Entonces lo que hicimos fue llevar una cámara, transmitir con una antena, y en el momento en que empezaba el matrimonio yo tenía que mandarle a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales las coordenadas, viste que es como unas coordenadas, como si fuera el GPS. La view, como para de dónde tomar las imágenes. Y eso lo mandé con un Nokia 1100. Tenía todos agendados todos los contactos. Y en el momento en que empezó la celebración, mandé a todos los contactos juntos esas coordenadas donde podían tomar las imágenes y transmitir en el mismo momento en que empezaba la celebración del matrimonio. Así que eso, bueno, fue todo un tema. Y la rosca fue compleja. De hecho, por contar una anécdota, a las 2 de la mañana, se votó a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana nos llama Filmus en el Senado para decirnos que había algunos senadores que estaban queriendo darse vuelta, eran 5 votos más o menos que teníamos a favor, y querían darse vuelta y votar una especie de unión civil o modificar el proyecto para que volviera a diputados. Entonces Filmus nos llama con Blanca Osuna en ese momento y nos dice, miren, está pasando esto, podemos llegar a perder estos 5 votos, si perdemos los 5 votos y se sale rechazado, durante algunos años no se va a poder volver a tratar. Pensemos si queremos o no aceptar la propuesta de votar una especie de unión civil o alguna modificación que vaya a diputados y se apruebe, o ir con matrimonio y bueno, si se pierde, se pierde. El rumor de que esto iba a pasar venía circulando en los medios porque había gente operándolo esto para que fuera de esta manera. Una diputada en realidad que operaba en el Senado diciendo que el kirchnerismo se iba a llevar la bandera del matrimonio igualitario, que no lo podían permitir. Entonces venía en los medios sonando esta posibilidad y nosotros ya habíamos hecho una asamblea en la Federación Argentina LGBT con todas las organizaciones de las provincias para decidir en conjunto qué hacer ante una situación como esa, porque era mucha responsabilidad para quienes estábamos en la comisión directiva. Si se salía mal, salía mal para toda la comunidad. Entonces hicimos una asamblea, lo debatimos y decidimos que íbamos a ir por matrimonio igualitario, cueste lo que cueste.
Así que cuando Filmus nos llamó y nos dijo que estaba pasando eso, yo llamé a algunos senadores que supuestamente estaban dentro de los 5 que se iban a dar vuelta. Algunos de ellos me juraron que no, que iban a mantener su voto. De hecho, de los 5, 2 me juraron que no, que mantenían su voto. Quedaban 3, y 3 era un montón, porque veníamos muy ajustados con la votación. Pero le dijimos a Filmus que íbamos por todo o por nada. Y ahí le dijimos eso. Filmus le dijo que le parecía bien y que bueno, que se iban a mantener en esa posición entonces en el bloque del Frente para la Victoria. Volvimos a la plaza, contamos que estaba pasando esto y que para que la gente que estaba en la plaza decidiera qué hacer, y bueno, por supuesto todo el mundo gritó matrimonio igualitario. Estamos acá ya. De asamblea hermoso. Fue un grito unánime de matrimonio igualitario o nada. Era muy bueno. Ahí yo empecé a mensajear a los 3 que quedaban y no me contestaban. ¿Qué les decías? Les decía que íbamos a dedicar nuestra militancia a incinerarlos. Qué hermoso, Matrimonio muerte. Poema. De hecho, hay una nota en Noticias que sale al día siguiente que dice: una militante de la diversidad amenazaba a los senadores por mensaje de texto. Sí, a mí ¿Sabes qué? Por suerte no decía mi nombre. No, prescribió. No decía mi nombre, pero más o menos que les decía que íbamos a dedicar gran parte de nuestra militancia a difundir lo que nos habían hecho el día de la votación del matrimonio igualitario. Eso fue más o menos a las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana finalmente esos 3 senadores votaron a favor. Y salió en la ley. De hecho, si no hubieran votado a favor hubiera sido un problema, pero votaron a favor. Y le íbamos a arruinar la carrera política. Exactamente, ese era el tono de mis mensajes. Yo recuerdo mucho en Tucumán, que nos juntábamos los jueves en el foro de la diversidad del INADI, que cómo era en ese momento la tecnología, que estábamos esperando el llamado semana a semana de María, que decía, bueno, se bajó, estamos para atrás, estamos para adelante, estamos ahí. Casi nunca estábamos bien. Siempre era como, bien, sí. No, más presión. Y era como esa cosa, ¿no? Gente, 20 personas esperando la noticia de la semana para ver qué hacíamos. Porque hubo muchas sorpresas. Y yo me acuerdo de el correligionario Cano, José Cano, ilustre diputado y senador, fue todo ya, menos gobernador, de la Unión Cívica Radical, que nos prometió en la cara su voto a favor y habló y todo. Y cuando hay gente con carteles. Cuando pasó el debate, hubo presión de los movimientos conservadores de Tucumán, que siempre fueron de excelencia para la militancia. La verdad que han sido... Lo dieron todo. Toda creatividad. Se bajó, pero al punto tal de dejar de responder el teléfono. Y era como, che, pero si estabas re convencido de esto. O sea, y nos abrazamos. O sea, porque fue eso, un abrazo. Como... Sí. Cano dijo muchas veces que estaba a favor y que iba a votar a favor. Y finalmente votó en contra. Sí. ¿Y otros casos que te acuerdes así? Biancalani, por ejemplo, de Chaco, fue el primer senador, cuando se aprobó en diputados, el primer senador que nos llamó para decirnos que estaba totalmente a disposición para trabajar por matrimonio igualitario fue Biancalani de Chaco. De hecho, nos ofreció su despacho para sacar fotocopias, para llamar por teléfono, para lo que sea. Nosotros no lo conocíamos, pero se ofreció inmediatamente. Y después votó en contra por la presión de las iglesias evangélicas del Chaco. Sí. Y la diputada Rucci se sacó una foto. La diputada Rucci se sacó una foto, estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo, todo, foto y todo, foto. Tenemos foto por todos lados. Foto y video. Y votó en contra. Bueno, militó en contra, que a veces uno dice, pero nunca nos olvidaremos de Biancaloni y de Claudia Rucci. Después la gente se olvida a los 15 minutos. Bienvenido a este ejercicio de memoria poniéndole nombre y apellido a esta Hubo algunos casos al revés también. ¿A quién ganamos? ¿A quién ganamos por este lado? Hubo un diputado que dijo que votaba en contra en las comisiones, pero pasó esto, se discutió en las comisiones, después vinieron las vacaciones y después se votó en el recinto. ¿Qué pasó en las vacaciones? Los diputados fueron a sus provincias con sus familias. ¿Y qué pasó en las familias? Las familias le dijeron, la hija de este diputado le dijo, si vos votas en contra del matrimonio igualitario no ves nunca más a tus nietos. Muy bien jugada esa extorsión. Y el diputado volvió y votó a favor, porque resulta que tenía un nieto gay y no lo sabía. Mirá vos. Y votó a favor del matrimonio igualitario.
No, qué aprendizaje también porque yo era muy chiquita. Sí. Quería decir eso. Yo soy chiquitita. Todo para decir que era chico. Pero sí, era la primera vez que había visto una sesión en el Congreso. Creo que también para esta práctica política del lobby, todo lo que relata María y que relatan acá los compas, no lo teníamos en cuenta. Digo, no sé, los clips o lo que más se me viene a la cabeza era CQC haciendo preguntas a los diputados, nosotros sabiendo cómo era una sesión en el Congreso por el matrimonio igualitario. Digo, esa participación política de cómo funcionaba el Congreso, cómo votaban las comisiones, qué era eso para muchas personas. Era la primera vez también que prestaban atención porque se definía algo trascendental, ¿no? Para muchas familias, tanto a favor como en contra. Mirá, hay algo re interesante que pasó en relación a eso, que es que cuando llegamos al Senado, hasta ahí todo el mundo pensaba que, bueno, que era hasta ahí. Que de hecho pensaban que no pasaba a diputados. Y fue una sorpresa para mucha gente que se ganó en el recinto de diputados. Entonces cuando llegó al Senado hay gente que se lo empezó a tomar en serio y dijo, bueno, esto hay que frenarlo. Y hay dos senadoras, Negre de Alonso y Escudero, que estaban a cargo de las comisiones que tenían que tratar en el Senado. Sí. Dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es llevar este tema a las provincias, porque en las provincias no existe este problema. Esto es una cosa del puerto. Sí, exactamente. Sí. Gays hay en el puerto, es verdad que hay más. Primero dijeron que era una cosa de la ciudad de Buenos Aires, pero después cuando celebramos el segundo matrimonio en Rosario empezaron a decir lo del puerto, ¿no? Como que los gays y las lesbianas llegan en los barcos a los países. Y los brasileños bajan de los Aires, después derivan eso, ¿no? Tremendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevar este tema a las provincias porque ahí no está este problema y se van a dar cuenta que esto es un tema solamente de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Entonces llevaron los debates del Congreso a las provincias. Viste que los proyectos se tratan en comisión. En vez de tratarlo en comisión acá en el Congreso, lo llevaron las comisiones a las provincias a tratarlo en las provincias. Sí. Nunca fue tan federal. En audiencias. No, sí, audiencias públicas. La verdad que nos dio un poco de miedo al principio porque no había organizaciones en la mayoría de las provincias del país, no había organizaciones LGBT todavía. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para hacer frente a esas audiencias? Por suerte había un Estado nacional presente que nos ayudó a ir a esas audiencias desde las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario y Santa Fe y Córdoba, que había organizaciones. Pudimos viajar a las audiencias, pero lo que pensamos que podía ser un problema en realidad fue maravilloso, porque gracias a Negre de Alonso y Escudero que llevaron las audiencias de las provincias, ¿qué pasó en las provincias? Se empezaron a organizar, las organizaciones LGBT se empezaron a armar, a crear estas organizaciones y al calor del debate del matrimonio igualitario en todas las provincias del país, la Federación Argentina LGBT pasó de 5 organizaciones a 150 organizaciones. Gracias Negri Alonso por federalizar el debate. Sí. Y la gente nos venía y nos decía, mirá, me obligaron en la escuela católica a la que voy, yo soy docente, que me echaban si no iba a la marcha, o a mi hijo le sacaban la beca en la escuela si no iba a la marcha. Eso pasó también, pero contra eso se organizó la gente y armó organizaciones y le dio una respuesta a esa violencia y esa discriminación. Y ahí se fueron armando organizaciones. Sí. De hecho, en muchas provincias, Tucumán es una de esas, las marchas del orgullo provinciales ya tienen 15 años, porque las primeras se hicieron en razón del matrimonio igualitario, y desde ahí se empieza a contar. Totalmente. Porque antes, yo me acuerdo que un par de años antes discutíamos 7 estudiantes universitarios viajados en cambiar al mundo, en hacer marcha del orgullo, y la mayoría no estaba de acuerdo por una visión, o sea, porque en ese momento también lo veíamos como, no, acá en Tucumán la gente no va a bardear, no podemos ahí estar así como están en Buenos Aires, y estaba ese proceso que pasó desde siempre de migración a las provincias, de las provincias a la capital, las que podían, y los que estábamos allá era como un closet, que siempre había un closet más, porque era como, bueno, le cuento a mis amigos, pero en el trabajo no. Y fue con el matrimonio, que me acuerdo de un grupo de lesbianas, siempre las lesbianas estuvieron más visibles, ¿viste? Poniendo el cuerpo. La Caro Frangulli con su pareja, con la Gaby, y las cruzadas que se pusieron velos
Y era una locura. O sea, en Tucumán, que es la Santa Inquisición, eso fue absolutamente disruptivo, tapa del diario La Gaceta, como toda una cosa. De hecho, nos tiraban cosas cuando entrábamos a la audiencia en Tucumán, nos tiraban, había gente organizando. Y violentaron gente. Fue muy difícil entrar a la audiencia porque había gente tirándonos cosas y por ejemplo, a Fabián Vera, que es un militante allá de Tucumán, lo conocí porque estaba parado al lado de la puerta de la audiencia, que no se animaba a entrar. Yo le vi la cara de terror que tenía y le dije, ¿no querés entrar? Y bueno, y entró. Sí. Entramos 26, eran 150, me acuerdo, y eran 26 de las personas que estábamos a favor y el resto todo en contra. Habló hasta la presidenta de la Asociación de Hockey, una adolescente que leyó un texto que nos odiaba. Esa chica yo después me la crucé en la facultad varios años. Era como, ¿nos seguís odiando así? Porque era como un texto durísimo, o sea, pero realmente parecía la doctrina más dura de Ratzinger. Mirá, yo quiero creer que algo habrá cambiado en la cabeza de la presidenta del club de hockey de Tucumán. 22:39 nos recontrapasamos porque estamos con un programón especial a los 15 años de la sanción del matrimonio igualitario. Le vamos a pegar derecho hasta las 24 en este programón, pero nosotros vamos a una tanda cortita y en un ratito seguimos. ¿Se quedan un rato más? Sí, seguimos con esta mesaza. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Le mandamos un beso grande a Manuel, que estamos hablando de él fuera del aire, pero bueno, toda la primera media hora. Espera, quiero recordarles con quién estamos hablando. Tenemos en la mesa a María Rachid, ex legisladora, dirigente del colectivo LGBT, a Flavia Masencio, abogada, una de las coordinadoras de las acciones de litigio estratégico, tanto por matrimonio igualitario como por ley de identidad de género, y a Bruno Bazán, activista tucumano por los derechos humanos, de la diversidad sexual y militante de Tucumán Peroncha. Nos contaban un montón de historias hermosas, de un pasado que fue glorioso, venturoso, donde todo parecía que era un camino ascendente hacia una sociedad que paulatinamente no sumaba pisos de derechos, hacia algún futuro de igualdad y justicia social. ¿Cómo llegamos hasta acá?
Ay, ¿viste? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es doble. Pisteando como un Venía pisteando como un campeón por la jurisdicción del surtidor. ¿Y cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a que la comunidad LGBT además sea el origen de todos los males? Es tremendo. Nos eligieron, nos señalaron, porque la verdad que no somos el origen. En algún momento, si hacemos un paralelismo, hace muchos años dijeron los apocalipsis, se iba a extinguir la especie humana. Yo leí la primera sentencia de matrimonio igualitario, fue en contra, y cuando leías esos argumentos decía que se iba a extinguir la especie humana. Tranca. Si nos casábamos, y que era todo contra el orden público, íbamos contra la moral de la sociedad, era una tragedia. Y siempre decimos, bueno, empezamos a celebrar matrimonios, nos pudimos casar a 15 años de matrimonio igualitario, pasaron 10 millones de cosas en Argentina y en el mundo, y no somos la extinción de no se terminó la familia, no se extinguió la especie humana, ni nada de las cosas que vaticinaban esas pero no tenemos la culpa tampoco de esto. Entonces, y es grave, sí, es grave. Yo creo que nos han usado como se construye a veces un enemigo en común para fundamentar algunas cosas, y es grave que hayan elegido a la diversidad. Hoy lo estamos padeciendo, estamos más organizados que nunca, la verdad que eso es real. Desde aquel entonces, cuando contábamos que entraron 26 a una audiencia, y hoy está organizada el movimiento LGBT, nuestra organización cumplió 15 años también, ¿no? 20 cumplimos nosotros, y 20 cumplió la federación, y la verdad es que es una organización muy sólida, que sigue creciendo, que se siguen sumando. Estos momentos difíciles hacen esto también, que la organización quiera revivir, estar nuevamente. Lo que pasó después de los dichos de Davos, esa tremenda manifestación, lo que va a ser la Marcha del Orgullo en noviembre. Entonces, eso hace que el movimiento siga a nosotros por ahí con más años o más. No nos cansa esto. Nosotros seguimos con un montón de años encima, pero hasta cualquier hora también siguiendo con la militancia, con la estrategia, pensando, haciendo, seguimos construyendo, porque llegamos a tener esto que decíamos, ganamos y logramos tener muchas legislaciones. Argentina se logró consolidar en uno de los países más importantes en estándares de derechos humanos, que nos llenaba de orgullo, como decíamos hoy, y hoy nos miran, hoy pobre, tienen a Milei y esa motosierra. Pero la verdad es que nosotros seguimos siendo orgullosamente militantes y activistas de la diversidad, y lo vamos a seguir siendo, y vamos a seguir sosteniendo estas banderas. Cada paso y cada ataque lleva atrás un montón de acciones del movimiento LGBT, donde no nos quedamos callados, no nos quedamos callades, y salimos a movilizarnos, y estamos más organizados que nunca. Eso también nos ha dado muchas herramientas, y hoy, si se quiere, tenemos un poco más de experiencia, ¿no? O el cuero más duro para aguantar todo esto. Yo voy a intentar ser muy breve, pero hay mucho ahí. ¿Por qué nos odian los que odian a todos? Me parece que es como por el mismo que odian a las mujeres feministas y todo. ¿Por qué nos sacan ficha los que no odian a todos? O sea, el fuego interno. ¿Por qué muchos compañeras, militantes de centro izquierda, de peronista, de todos? Como, ¿por qué eso? Me parece que es más complejo, y que sí es necesario, y para toda la gente que está escuchando, y como pensar eso, ¿no? Como no es la teoría, no es la custodio, eso no es que es porque decimos gatite. No es por eso, pero sí es cierto que las políticas de reconocimiento han llegado en las democracias latinoamericanas a lugares sin salida. Digamos, como en algún punto, en algunas instancias, nos volvimos espacios que, perdimos cierta conexión en muchos lugares, no en todos. Hay mucha militancia territorial que construyó justicia social desde el matrimonio igualitario antes y después, lo sigue haciendo. Pero sí hay un repensar eso. También hay que pensar qué hicieron los partidos, porque, por ejemplo, pasamos como a la legalidad con el matrimonio igualitario, pero las primeras expresiones más fuertes de gays fueron de la derecha. ¿Te acuerdas de Peter Robledo? O de la centro izquierda y centro derecha, pero la izquierda y el peronismo no tuvieron tanto espacio para la diversidad, de decir, a esta gente que viene de cambiar la realidad del país, de darlo todo, darle más espacios. ¿Entendés?
Entonces sí creo que hay ciertas críticas, una ciertos cosa debates. de, bueno, usted ya está. Quédense está. ahí. Ustedes ya les dimos, basta. Como si no fuéramos a querer hacer todo lo otro también. Es como, no, bueno, querer casar era como la entrada. Y después queremos hacer lo que hacen todos ustedes también, chicos, como que es transformar la realidad, tomar el poder. Y me parece que eso, en algún punto, hay partidos de centro izquierda o de centro derecha que lograron cooptar eso, que lograron darle más visibilidad, cuando en realidad no es, o sea, esos partidos que votaron en contra, digo, el PRO votando en contra y haciendo todo en contra, fue el primero que incorporó y le metieron plata a sus secretarías de diversidad, y nosotros no. O sea, ahí sí me parece que hay algo para pensar, que claramente ahora lo estamos pensando. Creo que los movimientos de diversidad y los feminismos tenemos esto de que no nos quedamos como en la nada, nos estamos debatiendo, discutiendo y en muchas reuniones sacándonos los ojos, como debe ser en cualquier movimiento político, pero que sí hay algo para pensar más estructural y que es internacional, y que lo que nos pasa a nosotros está pasando en otros países de América Latina con la diversidad también. Es decir, bueno, las políticas de reconocimiento en una democracia entendida neoliberal tiene sus aporías, sus lugares donde no vas a encontrar salida y donde también te va a alejar de cierta cosa. Que la gente vea, sobre todo, orientación sexual o identidad de género, y no vea que también somos trabajadores, que también somos familia, que pasamos hambre, que tenemos la misma agenda de necesidades que el resto, es también como una responsabilidad de cómo hacemos para que no se vea solo así, porque a eso hemos llegado. Igual yo creo que se hizo mucho después de matrimonio igualitario. De hecho, por ejemplo, se crearon espacios de políticas públicas en todos los ministerios, pero hay una cuota de lo que se hizo mal, ¿no? Sí. Por ejemplo, no se valora la militancia LGBT de la misma forma que se valoran otras militancias. Y las militancias del feminismo tampoco, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a convocar a alguien para que esté al frente de un tema, va a ser alguien o que sabe mucho del tema o que milita en ese tema, no sé, ministro de Trabajo, ministro de Transporte, lo que sea. Alguien que, ahora, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, era gente que era mujer. Y nada más. ¿Cómo evaluás? O ¿Cómo sea, evaluás? porque cuando la nombraron, voy a decir con nombre y apellido. No, bueno. Estamos en la radio de las madres. Acá. Claro, hay que decir con nombre y apellido. Política. Muy bien. Sí. Cuando la nombraron a Eli Gómez Alcorta al frente del Ministerio de Mujeres, no tenía un posteo del movimiento de mujeres o del movimiento de diversidad en sus redes sociales. O sea, lo mínimo te pido. O sea, no te digo militancia, calle, activismo, nada. Y había 30 marchas de orgullo antes. Ni un posteo sobre el tema. Entonces, ¿por qué la pones ahí? Y lo mismo pasó con las áreas de diversidad en los distintos ministerios también. O sea, cuando nosotros, me acuerdo que una de las primeras áreas que fuimos a proponer a todos los ministros que hagan sus áreas, ¿no? Pero una de las primeras que fuimos a proponer era desarrollo social. Y fuimos a proponer los objetivos, nos dijeron, sí, planteen como quieren los objetivos, las funciones, las misiones, qué sé yo, no sé qué. Cuando estaba todo listo, nos dice, bueno, ya tenemos a quién se va a hacer cargo del área. ¿Quién? Dijimos nosotros. Tenemos un gay en nuestra organización de evangélico que puede ocuparse. El pibe nunca había hecho nada del activismo de la diversidad, pero de nada. Militaba el evangelismo, o sea... Claro. Bastante diferente no digo, después hizo muchas cosas, lo queremos, no digo que no, pero la verdad es que no venía de la militancia de la diversidad. Entonces, eso, ¿por qué qué organización de diversidad o del feminismo defendió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades? Nadie. No. Y era una reivindicación histórica de nuestros movimientos, era importante ese ministerio, lo sigue siendo, lo necesitamos. Ahora, ¿qué pasa? Funcionó mal. Bueno, digo, lo que vos planteás es sintomático de muchas áreas de lo que sucede en el peronismo. Pensemos que fue la última ministra de Desarrollo Social que estaba bastante lejos de parecerse a una piquetera, ¿no? A una organizadora de una olla popular. Hablo de Victoria Tolosa Paz. Nosotros nos dedicamos al área de la comunicación. Los gobiernos del peronismo son gobiernos de alianza de clase, pero la comunicación siempre le toca a un empresario. A Víctor Santamaría, a Pepe Albistur, a Juan Ros, que es un tipo que se cambia la remera así, depende del color del gobierno de turno, ¿no?
es sintomático, por supuesto que lo tomo y que me parece que debería empezar a discutirse esto, por lo menos en los ámbitos de discusión política del peronismo, ¿no? Haciendo amigos con Isis sale bien. Buscando la cancelación Acá en cada programa. Estamos en eso. Creo igual que hay una cuestión también a pensar entre nosotros, también digo como... yo tengo la sensación de, primero que siempre tuvimos muy poco presupuesto, digo, todo lo que fue de diversidad fue sostenido con mucha militancia, los espacios institucionales, y un poco que te cobraban eso, como decir, bueno, ¿vos querés que haga esto? Que esto no suma voto, esto no, pero bueno, dale, laburé el triple, y lo hicimos, o sea, para que se cree la primera en todas las áreas municipales hasta nacional. Y también un poco esto de pensar cómo pareciera ser que nos crearon un cuadrilátero muy cortito para decir se pelean todos por el poder de este cuadradito. Cuando nosotros empezamos a pensar transversalizar la perspectiva de género, transversalizar la diversidad, yo no sé si me pones un ministerio nacional que tiene muy poco presupuesto en una causa que es muy compleja, si esa es la solución o si tenemos que pensar en, bueno, efectivamente todas las áreas en todos los lugares. Digo, y eso también es para pensarlo, porque si van a volver, o sea, porque vamos a volver a construir gobiernos para transformar la realidad, si vamos a volver y de nuevo va a ser bueno. Ahora, mujeres, diversidad, o como sea que le llamemos, porque no es tampoco de nombre, hacemos esto, pero le damos poca guita, y ustedes se van a pelear todos por manejar esa cajita, en vez de decir, che, hay que pensar, o sea, ya está remil trabajado y todos sabemos que necesitamos estar en todos lados para que efectivamente se transforme, porque todos lados es cultura, es economía, y no como la secretaría, porque si no transforma en una cosa de... discusiones de nicho, ¿viste? Como todas las secretarias. Eso era el Consejo Nacional de las Mujeres del gobierno de Cristina, porque en definitiva el Consejo, la forma que tenía era un organismo que tenía que articular con todos los ministerios para que se desarrolle política pública en todos los ministerios. Vos fíjate lo que pasaba con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Vos ibas a cualquier otra área de gobierno y le decías, quiero que ustedes trabajen esto en diversidad. No, nosotros no podemos, porque eso es del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Es otra incumbencia. Entonces, me ha pasado conversar, por ejemplo, con alguien que hacía capacitaciones en derechos humanos, ¿no? Se ocupaba del tema de capacitaciones, formaciones. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo en tema de diversidad? Pero no podemos porque tenemos la orden de que eso lo hace solamente el Ministerio de Mujeres. Entonces vos te ocupás de los derechos humanos de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Porque lo otro solamente el Ministerio... Era ridículo el argumento. Bueno, finalmente con ese argumento se ganó el poder ampliar a otros espacios, pero no solamente estaba el ministerio, sino que estaba prohibido trabajar el tema en otras áreas que no fueran directamente con el ministerio, cosas que algunos ministros hacían y otros no, por suerte, porque de hecho con desarrollo social pudimos en algunas épocas trabajar la línea, por ejemplo, del potenciar trabajo para personas trans, la pudimos sacar a pesar del ministerio, después el ministerio se sumó, pero se la pudimos sacar al ministerio más allá de eso, pero bueno, es un problema. Y yo creo que no sé si había tanta puja por la caja, sino la exigencia de política pública real, porque de hecho nosotros en la Federación nos han llamado, nos dicen, bueno, ¿qué quieren? Queremos que saquen la ley integral trans, queremos que discutan la ley antidiscriminatoria nacional, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, nosotros... Eso es lo que discutíamos. Y no lo hacían, ni siquiera convocaban. Pues en eso se encarga el legislativo. Mirá, yo era parte del Ejecutivo cuando se sacó matrimonio igualitario. Yo era la coordinadora del Programa Nacional de Diversidad Sexual. Y yo no te decía anda a hablar con los legisladores. Yo, desde el Ejecutivo, trabajaba para que los legisladores, llamaba a los legisladores, hacía reuniones, hacíamos spots desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, hacíamos un montón de cosas desde el Ejecutivo para que salieran las leyes. Ese es el trabajo de incidencia política, que es que se pedía eso. Como recordando a 15 años, como el rol del Ejecutivo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y esa dirección política que mencionabas vos, María, hace un rato, es que justamente eso puede hacer unidireccionalmente una política de Estado que permea las áreas, porque si uno piensa tan desarticulado el legislativo con el ejecutivo, ahí es donde se presentan grandes
esas grandes problemáticas, porque pareciera que en el gobierno anterior no había dirección desde la presidencia de la Nación. Bueno, vamos a sacar la ley integral trans, o parecía que el ministerio de las mujeres no podía incidir, o yo no voy a, no, eso lo tiene que decidir ahí el legislativo. Fue un problema muy grande de desarticulación, en particular porque nosotros terminábamos disputando en la calle, presionando en la calle, y ir a hacer un lobby que cuando tenés un gobierno Cristina se llevó 2 senadoras a China, o sea, para poder votar la ley y para sacar la ley de integral trans no se pudo. Y hoy mirá cómo esas heridas también van calando, porque todas esas cosas o toda esa desarticulación política de esas heridas que quedaron del último gobierno también logró desarticular un movimiento tan importante como el movimiento LGTBIQ y el movimiento feminista que parecía en un momento ser el músculo de fortaleza de la militancia, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y no solo lo de China, me acuerdo, por ejemplo, Néstor tuvo muchas reuniones con diputados y senadores para pedirles que votaran a favor del matrimonio igualitario. Y de hecho, en una reunión con una senadora, esta senadora me dice: mira, María, yo la verdad es que no puedo votar a favor, yo estoy haciendo campaña para ser gobernadora de mi provincia, y en mi provincia tengo más parroquias que sedes partidarias de todos los partidos juntos, y los obispos me están amenazando de que si yo voto a favor de esta ley van a hacer campaña en contra de mi candidatura desde los púlpitos de todas las iglesias. Y me decía con sinceridad esto, ¿no? Y esa senadora tuvo muchas conversaciones con Néstor Kirchner y terminó votando a favor, a pesar de esto que me dijo. Y a los 2 años ganó y fue gobernadora de la provincia de Catamarca. Mirá vos, bueno, hay menos anécdotas. Y Néstor votó de esa ley, viste que vino del Parla Sur cuando entró al recinto, a todos que estábamos ahí se nos transformó, dijimos, ahora sí puede ser, ¿no? Que era posible esto del minuto a minuto. Ya no estaba bien de salud, sí. Nosotros le pedíamos que hablara y la verdad que no estaba bien para hablar. Habló Rossi. Pero sí estuvo presente, porque bueno, su presencia era importante para lo que iban a votar los diputados y diputadas. Qué lindo que estaba Rossi en ese debate. Búsquenlo. Sí, lo vimos el sábado. El Ranger de Texas, pero a favor de los gays. Bueno, el 21 a las 6 de la tarde hay una actividad en el Patria donde va a estar Rossi y promete estar en paños menores. Lo veré por YouTube. No va a estar en paños menores, pero va a estar. ¿Cómo ese podés repetir? Va a ser el lunes que viene, 21, que es el aniversario de la promulgación de Cristina. Claro, fue unos días después, o sea, fue inmediato para que nada pase. Sí. De hecho, me acuerdo que Parrilli nos dijo: vengan a elegir un salón en la Casa Rosada para hacer la promulgación. Y fuimos y nos iba mostrando los salones, no es muy chico. Sí. Y terminamos haciéndolo en el patio, porque le decíamos que los salones no servían. Y no entrábamos tampoco. Y no entrábamos ni en el patio tampoco. Afuera, quedó mucha gente afuera en la Casa Rosada. Y el 21 fue la promulgación. Entonces, un poco para celebrar el aniversario de la promulgación, en el patio va a estar Rossi y vamos a hablar de la promulgación del matrimonio igualitario. Bueno. Los 15 años de la promulgación. 23:01, estamos pasados, pero no nos importa porque hoy tenemos una mesaza. Me quiero ir con un tema que no quería dejar de abordar, porque nosotros tenemos varios archienemigos en este programa, se imaginarán, con ahora el desparpajo. Todos los programas sumamos uno, pero uno muy importante es Damián Arabia, ¿sí? Y nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad intelectual con Pablo Stefanoni, pero en su libro una de las cosas interesantes que plantea es cómo en Europa creció un fuerte movimiento LGBT de derecha, islamófobo, racista, supremacista, y uno lo mira, incluso trayendo algunas de las cosas que reflexionaba antes Bruno, y hace 2 semanas se quedaron varados en Israel Damián Arabia y Maxi Ferraro, que iban básicamente a lavarle la cara al genocidio en Gaza, pintándolo de rosa en la marcha del orgullo de Tel Aviv. Quiero alguna reflexión de ustedes sobre cómo la derecha y la extrema derecha, porque Damián Arabia es un tipo de extrema derecha, se apropiaron de algunas de las consignas para también tener un movimiento político de diversidad neoliberal, neofascista, conservador o de derecha. Bueno, yo creo que, algunos temas de nuestro movimiento son transversales, entonces
de alguna manera es lógico que habiendo personas LGBT en toda la sociedad, también haya gente que represente a esos sectores y que entonces tomen algunas de nuestras consignas, ¿no? Pero bueno, nuestro movimiento, sobre todo en Argentina y en América Latina, es un movimiento, y hablo del movimiento como movimiento social, muy sensible a todas las causas y muy transversal. La Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, que yo digo en la Ciudad de Buenos Aires porque nosotros consideramos que es una marcha nacional, porque bueno, va de Plaza de Mayo al Congreso, porque las consignas son nacionales y porque la comisión está compuesta por organizaciones de distintas provincias del país. Expresa un poco eso, ¿no? Si ves las consignas, vas a ver consignas que tienen que ver con los trabajadores, con el racismo, con las personas migrantes, con los pueblos indígenas. O sea, es una marcha muy transversal y el movimiento es muy sensible a todas las demandas y todas las consignas, cosa que estos sectores no. Y yo creo que en Argentina hemos avanzado tanto culturalmente. La sociedad argentina es la misma que nos acompañó en matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, no cambió su posición. Milei gana a pesar de estas posiciones, no por estas posiciones respecto a la diversidad. Y como está, y hay un sector minoritario que está legitimado y avalado y que se expresa con más violencia y más virulencia y más frecuencia porque está avalado por el gobierno nacional, ¿no? Pero la mayoría de la sociedad sigue siendo la misma sociedad que nos apoya y que nos acompaña. Y por eso, porque es una sociedad que nos apoya y que nos acompaña, un gobierno de extrema derecha como Milei todavía no se anima a plantear algunas cosas como que sí quieren derogar la ley de matrimonio igualitario, que sí quieren derogar la ley de identidad de género, que sí quieren ir por todos nuestros derechos. Y el día después a la manifestación que se organizó en respuesta a lo de Davos, tiene que invitar a Roberto Piazza, Robertito Funes, para mostrarse amigable a la diversidad. Es una mentira, es hipócrita, es falso. Lo que tienen es miedo de una sociedad que defiende a la diversidad, como lo hizo en la manifestación después de Davos, ¿no? Fue la primera gran manifestación en contra del gobierno de Milei, fue en respuesta al discurso de Davos, que si vos lo lees, no es que hay una parte en contra de la diversidad, No, es todo el discurso en contra de las mujeres y las diversidades. En Davos, que es un foro económico, que nada que ver con nada. Bueno, yo creo que son personas que son usadas por la derecha, algunos porque sus intereses están ahí, porque coinciden sus intereses económicos, y otros porque son usados como herramientas. Y ahí nosotros tenemos que poder diferenciar por qué esa gente que es utilizada por la derecha, pero que sus intereses no están ahí en definitiva, a esos los tenemos que recuperar y los tenemos que convencer. Y por eso nosotros tratamos de dialogar con quienes coinciden en sus intereses, no tenemos muchas chances de nada, o sea, están sus intereses puestos ahí. Pero con quienes no, tratar de dialogar y mostrarles que si les siguen dando espacio y apoyo y lavándole la cara a un gobierno de Milei, van a venir por todos nuestros derechos, porque tienen las herramientas del poder del gobierno nacional para dar la batalla cultural que ellos dicen que vienen a dar, para transformar la posición que tiene la sociedad, por ejemplo. Entonces, con un poco de años y de tiempo y de poder, pueden cambiar este apoyo que hoy la sociedad tiene, que tenemos de la sociedad, ¿no? Muy breve, yo coincido. Yo creo que tener derechos y es también tener derecho a ser de derecha, porque uno no le está preguntando a los heterosexuales por qué son tan de fachos ustedes, chicos, por qué el fútbol los vuelve tan de ultraderecha o pro genocidio o lo que sea, y que eso también es algo que nosotros, o sea, eso viene con el combo, digamos, de el tipo de derecho que tenés, el ingreso de sujeto político de la democracia, que hay que desenmascarar eso de cara a la sociedad también. No nos hace ni buenos ni malos ser gay, lesbianas, trans, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y también derecho a ser de derecha, y hay que lidiar con eso sin tapujo, hay que quitar
quitar el velo, hay que pensar específicamente qué constituye a los sujetos políticos, además de orientación sexual e identidad de género, hay clase. Y además, antes de tener derechos, nos juntábamos en los sótanos, en los boliches, y en la noche, y entonces ahí había el que tenía 2 pesos y el hijo del juez. Ahora el hijo del juez, que tiene derechos, ya no se junta en el mismo antro. Tienen sus propios lugares, que están muy buenos, en terrazas, bares en terraza. Entonces, claramente, bueno, ahí está ampliada la comunidad. Y que por eso... yo sigo mucho el proceso parlamentario, los debates en España, por ejemplo, que donde vos ves a una mujer trans peleándose con un hombre gay en el Parlamento, diciendo, che, están viniendo por nosotros, o sea, como, porque eso va a pasar. Y ahí es cuando también hay que decir, bueno, hay discursos o posicionamientos que se agotan y hay que pensar en todo lo otro también. Digamos, bueno, che, no sos más bueno por ser gay si apoyás esto, no sos más, o sea, porque el pinkwashing tiene eso, ¿no? Como le aporta una carga extra de capital simbólico político a un posicionamiento solamente porque una persona es gay, bi o trans o lo que sea. No, somos personas y en ciertos temas con el mismo capital, deberíamos tener el mismo capital que cualquier heterosexual. Bueno, estamos pasadísimos, mesaza. Quiero agradecerles muchos mensajes, gracias infinitas a la militancia de María y Flavia que me enseñaron sobre diversidades hace 15 años cuando me animé como periodista a encarar el blog de diversidad Boquitas Pintadas en La Nación. Gracias por trabajar por una sociedad más igualitaria. Un abrazo, Vero Dema. Acá dice, acá también dicen, excelente programa. Gracias por esta mesa. Saludos, Jair, sos un capo. Chicos, hagan un análisis de los sectores de derecha, pero no hay que olvidarse que estamos en una guerra de clase. Bueno, levantando algo de lo que decían. Chiques, este programa nos deja mudos como cuando hablaba Cristina. Acá en La Plata lluvia y frío, pero que viene bien para apagar el incendio que hubo hoy. Bueno, saludos, un capo, siempre la mejor información. Ya no se habla de la grieta. Bueno, muchísimos mensajes, mucha gente contenta, gran programa, muchas gracias. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, tremendo programa. Un abrazo para todos, 11 3200 0530, ahí nos siguen escribiendo. Nosotros nos vamos a una tanda sin antes agradecerle a nuestros invitados. Quédate porque cuando volvamos, decime el título de tu columna falopita de redes del Huerto. Viudas. Negras, putas y chorras. Viudas, negras, putas y chorras. Yo que vos me quedo. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Nunca para de escuchar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia
cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23:13... ¡Qué claridad! Hermoso programa, nos dice Lucila... pero también me quedé muy manija, ¡qué interesante! Me quedé muy manija con el relato de la señal. Sí, hermoso, la transmisión. Hacerlo clandestinamente me hizo acordar, porque todo vuelve y todo te recuerda a Malvinas, ¿no? De esta cosa de estoy haciendo algo que sé que es muy importante, pero no lo puedo quemar ya ahora. Entonces lo voy a mandar después de que lo hagamos, que es lo que nos pasó cuando fuimos a Malvinas. Pero esta experiencia que te da solamente la militancia y el compromiso, cuando no construís para vos, ¿no? Un ego propio. Decís, estoy haciendo algo que va a ser importantísimo para otros, no me importa tener la primicia, se los doy a todos porque es un acto simbólico. La figura de Fabiana Ríos también importantísima como gobernadora de una provincia tan importante como son la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Es decir, no, vengan a hacerlo acá. Vengan a hacer el primer matrimonio igualitario acá, y de acá marcamos del sur para el norte, ¿no? Excelente, el centro geográfico de nuestro país. Creo que el día de hoy fue el Día de los Derechos sobre el Mar. Exacto. Argentino. Sacamos un posteo en el Grito del Sur. Denle un like, viejo, si no están siguiendo el Grito Exacto. del Sur. @el Grito del Sur. Ustedes saben que hay que ir a dar la disputa en las redes sociales. 11 3200 0530. Ahí nos encuentran. Pero yo sé que ustedes escuchan este programa, a mí me soportan, pero escuchan este programa pura y exclusivamente para que suene esta cortina musical. Llega con una alfombra roja de poesías a la radio de las Madres, Belén del Huerto. Hoy les traigo falopa. Siempre digo que es falopa de la mejor, pero, sí. esta es más premium, creo. Mirá vos, de la colombiana. De la colombiana, viene de lugares también un poco oscuros de la vida. Upa, bueno. Pero también de la noche, mezclado un poco con el sexo. Bueno, no sé, hay que ha pasado por muchos lugares, pero que está rica de verdad. La columna está totalmente rozando el despido. Bueno. Está todo baiteado esto. Bueno. Todo. Esto no se puede subir a redes sociales. Espero que la dirección de la radio no esté escuchando esto. Gracias, Carlito. Exacto. Bueno, pero les traigo hoy una joyita que anda circulando por el internet y que está siendo muy ahí discutida, pero que pone sobre la mesa el ingenio de la delincuente. Amo las delincuentes, amo. Las bandidas. Las amo, bandidas. Bandidas que hacen de su capital sexual ¿cómo se dice? Un anzuelo para ejercer el delito clásico del robo. Sí. Estoy hablando de las viudas negras. ¿Usted sabe qué es las viudas negras? Sé, porque a mí me dijeron... Te contó un amigo. A mí me dijeron muy claramente, si vos vas a un boliche y te vas con dos mujeres muy hermosas, lo primero que tenés que hacer es sospechar. Porque no le pasa a nadie que no tenga mucha guita o mucha fortuna en esta vida. Creo que viene por ahí el tema. Sí, viene por ahí. Es la serie que se estrenó hace unas semanas, que está primera en... Hay dos series argentinas que están primera en las plataformas. Una de la que les conté la semana pasada, que es la de Menem. Sí. Y la serie de Viudas Negras, Putas y Chorras, escrita por Malena Pichot. Que vamos a ver un poquito el tráiler de la serie como para adentrarnos en estas bandidas. A ver. ¿Saben lo que es ordinario? Querer ser lo que uno no es. ¿Viste cuando todo lo que hay es lo que querés? Sí, eso. ¿Quién hubiera dicho, que ibas a poner un local, tener empleados, pagar aportes? ¿Pagar qué?
Perdón, ¿vos sos Micaela Goyena? Sí. Esto es para vos. ¿Vieron que va a salir un documental de Marcos Guzzi? ¡Ay! Marcos Adrián Guzzi. ¿Por qué me suena tanto? Ay, gorda, el dueño de todos los boliches de la costanera. Que lo encontraron con 2 putas muertos en la casa. ¡Está muerto, Paola! ¿Qué mierda estás haciendo acá? ¿Esa es tu casa? Yo también dejo a mi familia y amigos por este caserón, ¿eh? Paola nos está buscando, Marina. Tenemos que devolverle el favor. Quiero que me voten este tipo. Es un pendejito, empresario, importante. Lucas Romero. ¿Vos estás en pedo, Paola? No, si no lo querés hacer, no te estreses. Total, mañana todo el mundo se va a enterar que ustedes mataron a Guzzi. Este chiquito no te toca ni con un palo. Para hablar por vos, porque yo me tengo fe. Rebotaste. Sí. Te dije. 2 urracas. ¿No sentís que deberíamos pensar un plan más acorde a nuestra edad? Hay una sola cosa que le importa a los tipos, que los conmueve de verdad. El Diego. No, una buena trola. Y si son 2 trolas juntas, mejor. Hola. Queremos decirles que fueron seleccionadas para este trabajo exclusivamente por su apariencia, pero que también confiamos en sus instintos. Son malísimas. Viudas negras atacan de nuevo. Viniste tarde anoche. ¿Dónde estuviste? Mis amigas no saben de dónde vengo. De Flores venís, Marina. Marina, saludame. Excelente, me dejó manija. Necesito manija. bajarme una de estas plataformas que te Vidas permite ver series sin pagar. Sí, después ponemos ahí en redes que dónde pueden buscarla sin tener que pagar. Haciendo honor a la oda a la delincuencia que hace, Claro. que hace Viudas Negras. Bueno, veíamos a Manuela Velati, que es una de las actrices, pero las actrices principales son Malena Pichot Sí. y Pilar Gamboa. Dos diosas, Maru y Mica, que son unas bandidas medio retiradas que tienen que cumplir una nueva misión siendo viudas negras, convocadas por Paola, una bomba, María Fernanda Callejón, Dios. La amo también. Dios son, hermosísima ella, también representada como una bandida vieja o como una bandida de antaño, pero que manejaba como el boliche de la costanera en ese momento y que de pronto involucra a un empresario, este Guzzi, que le gustaban los juegos sexuales un poco extremos y se fue con Maru y Mica, parece a un hotel, bueno. El tipo falleció y ahora iban a hacer un documental. Sobre esto, Paola las extorsiona a estas dos ex viudas negras, a Maru y Mica. Y Maru tiene la particularidad de que ella ya no es pobre. No, ella ya dejó la piojera. Dejó la piojera, dejó su ex barrio de Flores y ahora vive en un country con todas sus amigas todas chetas y habla todo así. Y en un momento Mica dice, ¿qué hablas así, estúpida, si naciste en Flores? Bueno, es muy gracioso porque es una serie que se burla mucho de la estética rica argentina, de esa Argentina tan alejada, en donde las protagonistas de la serie encarnan, obviamente, una es una trabajadora, una peluquera que es Mica, pero que también empieza como a rodar el protagonismo hacia las, por ejemplo, las empleadas domésticas, hacia estas bandidas que viven en otros lugares y que van a brindar servicios al country y que después se van con todo el estigma también de ser revisadas, de ser de que no se acuerdan sus nombres. Como que todo el servicio doméstico comienza a pasar al centro con la historia de Maru y Mica, ¿no? Y bueno, de lo más desopilante las pequeñas historias que van pasando y cómo sus amigas del country, las amigas de Maru, comienzan a darse cuenta que ella es pobre, de verdad. Tiene una familia pobre y tiene un pasado pobre. Entonces, qué vergüenza. Es muy gracioso. Pero también se pone en juego en esta serie que la masculinidad
es muy frágil. Hay un facto terrible que es que a los hombres solo los pueden conmover las trolas y el Diego, que exacto. Ahí uno del otro lado se sintió Afirman. Interpelado, dicen, ¿eh? A ver, comenten que los varones... No, puede ser que el Diego nos conmueva. Es verdad, puede ser que el Diego nos conmueva. Bien. Del otro no sé y por eso no hablo. Bien, muy bien, cómo se cuida. Bueno, pero es como en un momento ellos terminan entrampados, quienes son víctimas de estas viudas negras, en la propuesta sexual que les hacen las chicas. Y cómo, bueno, la verdad que te invito a mi casa. No te conozco, pero te invito. No, ¿por qué? Porque aparte, porque te subestimo, porque sos mujer, porque tenés menos fuerza que yo, y porque, ¿qué me vas a poder hacer vos a mí? Y lo que sucede es que las viudas negras como que dan una vuelta, en este caso usan el elemento de la marquise, que es una torta que le ponen ciertos tipos de especies espirituosas para que los tipos se duerman y así poder robarle todo. Bueno, existen casos en la realidad. Hace unos meses se conoció el caso de un francés que invitó a 5 chicas que conoció en un boliche en su casa. ¿Sabes? Eso es obvio que te están estafando. A ver, hay cosas. A mí mi papá me enseñó cuando yo era muy chico que el tipo que tiene 3 nueces en la calle siempre te va a cagar. Siempre te va a cagar y que tiene en el público metido uno que es el que siempre gana. Eso tenés que tener. Yo tengo una frente grande, pero tenés que tener 2 dedos de frente, ¿sí? Si te vas con 5 minas a tu casa, viejo, ¿no tenés un amigo que te diga, che, ojo, francés, está bien que sea francés, pero no le pasa a nadie? Sí, no le pasa a nadie. Y en este caso, el caso del francés eran 5 chicas, que se puede ver el video está en internet, lo pueden ver en Twitter también. Dijo la cuenta y no me la van a creer, no me la van a creer. Exacto, me fui a Latinoamérica y estuve con 5 chicas a la vez, todo robado. Y las chicas salen del... estoy contando un caso de la vida real, no de la serie. Salen del departamento en San Telmo que había alquilado este francés con valijas. Las quiero. Y es muy gracioso porque se ve que también son inexpertas, porque lo que tiene este delito que pareciera ser... no quiero fomentar el delito, pero pareciera ser fácil de ejecutar, es que los tipos, las víctimas son muy fáciles, que los varones son muy fáciles. Yo no quiero decir esto, pero bueno... está comprobado un poco en la realidad, que no necesitas muchas cosas, no necesitas un arma para poder robarles, y que también puedes ser muy inexperta y te puede salir bien. Eso, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, como en estas 5 chicas que robaron al francés. Y si sale bien, dijeron... Y ya dijeron... Chicas. ¿Y sabes qué? ¿Y si hay euros? ¡Pah! Olvídate, las pibas fueron al frente. ¿Puede ser que sea un delito que esté en auge, el de la viuda negra? Eso te iba a decir, porque desde que salió la serie, o desde que se comienza a hablar abiertamente del tema, primero, una cosita, como para hacer un paréntesis. No es un delito que se denuncie mucho. Porque genera mucha boludazo. Exacto, genera mucha vergüenza en los varones decir, la verdad que llevé a 5 chicas a mi casa y me robaron, entonces me desperté el otro día y no tenía nada. Es algo que genera risas entre los... ¿Vos sabés cómo te mira el comisario cuando le están llevando las chicas otra vez? Exacto. Entonces, genera ahí un poco de escozor el contar el delito. Y pareciera que estaría en auge porque, bueno, la crisis económica también hace que otras personas que son un poco más inexpertas empiecen a robar y también quieran hacerse de unos pesos. Cuestiones que empezaron a salir muchos más casos. Si uno entra y pone viudas negras en Google, ahora lo hacen como ejercicio, van a ver que hay casos, incluso, bueno, lamentablemente hay un fallecimiento de una persona de 19 años. Ahí se le fue la mano, Ahí se fue la mano. Convengamos que dentro de aquí nuestra escala de valores está atravesada por la justicia social. Bancamos a los bandidos rurales, bancamos a los que les chorean a los ricos,
para darle a los pobres, y si tu familia es pobre, bueno, Le das a tu familia también. le damos para adelante, le compraste a tus hijos algo. Contribuís al barrio. Pero el problema con las viudas negras viene siendo el uso de sustancias psicotrópicas que afectan la percepción y que en general duermen, no sé si con cloroformo, no manejo mucho rulo, pero con cloroformo, con algún Amplax, con alguna pasteleta, y que si se les va la mano, bueno, terminan como con este chico de 19 años que pertenecía a la comunidad boliviana, que murió en Ciudadela, al que hacías referencia vos recién. Exacto, ese es un caso muy extremo. En Viudas Negras está tratado el tema de estas drogas que usan las viudas negras, que tienen que ver mucho con eso, con ciertas marcas. No quiero decir los consumos, pero sí que lo usan mucho las personas que son ricas. Y que lo tienen de fácil acceso y a veces acceden sin receta a estos ansiolíticos y demás. Entonces en un momento estas viudas negras, las protagonistas de la serie, van y hacen una requisa más o menos en el country y llegan a llevarse como 3 kilos de ansiolíticos por momentos. Entonces, bueno, también develan prácticas del uso de sustancias de las personas ricas que no están muy explicitados, ¿no? Y que se conoce, ¿no? Bueno, pasa que se pasó un poco esta habla un poco así porque se tomó una... Bueno, pasteleta. Exactamente. Y que son consumos muy habituales de las clases ricas, pareciera que no soportando mucho su vida, ¿no? Pero bueno, en fin. Entre la realidad y la ficción, entre lo que sucede en los barrios de San Telmo con franceses y entre lo que sucede en los countries donde se desarrolla la historia, están las viudas negras, que pareciera estar en auge, pero quizás siempre estuvieron y ahora es más fácil verlas. Falopita de redes con Belén del Huerto, cómo me gusta esta columna. Algún día vamos a hacer, yo quiero hacer el periodismo de encapuchado delincuente, ¿viste? El típico programa en donde el tipo te sale con la cara blureada. Un día vamos a hacer especial delincuente. Traemos me encanta. Una viuda negra, un pirata del asfalto y un punga del subte. Nos consagramos y hacemos ese programa, Belén del Huerto. Por ahora seguimos tratando de que esto salga bien hasta las 24 horas. El programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Vamos a una tanda muy corta y ya volvemos. Chicas malas. Exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovino y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Me encanta la gran pregunta, el institucional de la radio para el Grito del Sur. Después vamos a contarles porque la semana que viene quizás tenemos novedades, ¿no? Quizás salimos de un lugar recóndito de este universo. Ustedes saben que hace un tiempo nos fuimos a las Islas Malvinas, ¿no? A nuestro puerto argentino. Hicimos videos desde las Islas Malvinas. Si no lo saben, se meten en el YouTube del Grito del Sur y le dan seguir, ya que nos fuimos a jugar el pellejo de caer en una penitenciaría británica. Por lo menos te mirás los videos que fuimos a hacer a las Islas Malvinas. La semana que viene, fieles a la tradición de buscar destinos tranquilitos para el Grito del Sur, estaremos transmitiendo desde algún lugar de nuestra patria grande. De nuestra patria grande. Y no des más pistas del huerto porque, les escuchamos con sus votaciones. Ustedes saben que el señor Gabriel Reches, nuestro poeta, ¿a dónde está? Es un tipo que honra con la consigna de trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario. El tipo consiguió una reforma laboral progresiva en este programa. Viene un día, el otro no viene, lo queremos mucho y por eso invocamos su voz incluso en su ausencia. Hoy el segmento de poesía nos lo mandó a la distancia. Vamos a escucharlo porque el querido Gabriel Reches nos regala un poema desde algún lugar de la costa argentina. Bueno, ¿cómo están? Hola, y si sale bien, hola Yair, hola Belén, hola equipo, hola oyentes, hola, aparece un personaje que se llamaba Telefonín en una época de la televisión pública dirigida por Sofovich, una época gloriosa, podríamos decir hoy, si tenemos en cuenta lo que estamos viviendo, porque aunque sea en la época de Sofovich, pudimos encontrarnos en el camino al programa del otro lado de Fabián Polosecchi. Bueno, ese personaje animado nefasto, Telefonín, decía: hola, ¿qué tal? Les traigo buenas noticias. Yo no les traigo buenas noticias, les traigo poesía. En este contexto, que podríamos llamar desde la perspectiva del amo desafiante, aunque nosotros desde nuestra perspectiva, en términos técnicos, podríamos llamar contexto de mierda. En ese contexto vamos a compartir un poema que tiene mucho que ver con lo escuchado, con lo mirado en estas últimas semanas, en estos últimos tiempos,
de tobilleras electrónicas, de candidatos proscriptos, de personas que miran de qué modo una expresidenta, una líder popular, baila o no baila frente al balcón. En estos momentos en los que un artista que se autopercibe como artista popular y también se autopercibe como artista pensante e inteligente, después de decir una serie de tonterías, hace silencio cuando su ex pareja es primero escrachada con un video sexual fake y después denunciada penalmente. Hace silencio porque decidió no acompañar a las feministas en sus reclamos por el modo en el que visten, cantan, bailan o disfrutan, cuando una militante es encarcelada por tirar un poco de bosta en la casa de alguien que lo único que ha hecho con nuestra historia y nuestras vidas cotidianas es sumar un poco o quizás mucha bosta de la jodida, de la histórica, de la que es difícil de correr de nuestras vidas. Bueno, es en ese contexto que compartimos a Leónidas Lamborghini, un tipo que escribió en Argentina, vivió entre 1927 y 2009 creo, y unos años antes de morir, hace 20 años, escribe este poema maravilloso que se llama La moral del bufón. Cuando vos quieras saber qué va a pasar dentro de 20 años, lee un poema que haya sido escrito hoy, porque se van a dar cuenta de lo actual de la moral del bufón. La verdad del modelo es su propia caricatura y ésta revela la mentira de su falsa perfección. Viéndonos así caricaturescos, nos entendemos, espejos somos de lo deforme que el modelo oculta. Vida como parodia de la vida, risible senda en la que el suicidio, su idea, ronda hasta el bebé. La mezcla, el remedo, el disfraz, que a nosotros el modelo inspira, anuncian desde siempre la tragedia. Desde el reír lo trágico mirado, la tragedia que empieza en la parodia, sigue en caricatura y da en grotesco. La tragedia que cede su lugar a esas tres formas y con ellas se confunde en violento carnaval. En ese albure es claro, estamos todos, somos batracios de una misma charca, con un croar que nos identifica, el croar de la época, un griterío que expresa nuestro horror que causa risa y nuestra risa que provoca horror. Así el torniquete de la historia, sentirnos hace su chiste a carcajadas, que devolvemos con más locura y crimen. Y trágicos por cómicos y cómicos, por trágicos, en este laberinto de horror y risa, sea nuestra guía, la moral del bufón, sus comiqueos. Poema de Leónidas Lamborghini, dedicado con mucho amor a Fito Páez. Reches que no puede no ser polémico, viejo, no viene a laburar y tira una bomba. Bueno, impresionante, un poema muy bello de Leónidas Lamborghini con dedicatoria especial para uno de los artistas preferidos de Gaby Reches, Fito Páez, un artista al que sigue desde siempre y por el que se siente muy conmovido, así que te mandamos un beso grande, Gabriel Reches, nuestro poeta. Pero te quiero dar una buena noticia. Bien. Vos viste que es difícil dar buenas noticias en estos días. Está difícil. Sí, son pocas. Y vos viste que el amor es un gran motor de la política. Ajá. Como también lo es el rencor. Quiero darte una muy hermosa noticia. Me encantó. Qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo. Por supuesto. Les quiero contar que renunció Natalia Oriolo. ¿Quién es esa? Se quedó sin trabajo. ¿Quién? Natalia Oriolo. ¿Se escucha bien? No sé, a ver, repetilo. Se llama Natalia Isabel Oriolo, sí. Que era, ¿sí? ¿Qué hacía? Ella se presenta como abogada experta en criptomonedas. Buenísimo. Cuando alguien se presenta como abogado experto en criptomonedas, es casi tan sospechoso como llevarte 5 minas del boliche. Algo va a salir mal. Esta mujer era la persona que estaba al frente del Archivo Nacional de la Memoria por el gobierno libertario. Natalia Oriolo, no te olvides de este nombre, una mina que fue la responsable de decenas de despidos, del vaciamiento de políticas de memoria, y parece que había negociado un aumento económico con el gobierno. Le dijeron, Natalia Oriolo. Natalia Oriolo,
cargate un par de trabajadores, la responsable, entre otras, junto con Emil Segallo, de censurar el recital de Milo J, ¿te acordás? Sí, en la ESMA. Y de amenazar a niños, a jóvenes de entre 14 y 15 años, de que iban directamente a gasearlos si no se iban de la fila de la ex ESMA. Exactamente, eso hizo Natalia Oriolo, entre otras cosas, prohibió actividades en el Centro de la Memoria. En el Centro de la Memoria Virrey Ceballos no se puede hacer casi actividades, la visita guiada, prohibió la murga del Olimpo, prohibió, y entre otras cosas, fue la que impulsó el desalojo del Grito del Sur de Virrey Ceballos. ¿Cómo era el nombre? Natalia Oriolo, que había negociado con este gobierno que le iban a dar un aumento, obviamente. Si me cargué a todos estos trabajadores, si censuré a Emilio J, si hice todo bien, vos decís, bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay por hacer todo esto? La mina fue carne de cañón. Sí. La mina fue el títere de esta gestión para expulsar trabajadores, para dejar a familias en la calle, ¿me entendés? Porque nuestro rencor personal tiene que ver con que nos echó de Virrey Ceballos, por supuesto, y disfrutamos escribiendo esta noticia, pero hay familias a las que dejó en la calle Natalia Oriolo. Bueno, Natalia Oriolo parece que no estaba contento porque le ofrecieron un artículo 9, que es un contrato dentro del Estado, de 1,5 millones de pesos. Y dijo, no, viejo, pero yo valgo más, pero vengo de rajar un montón de prohibirle a Milo J tocar en la ESMA, yo valgo un poco más. Me están destratando, dice. Pero cualquier senador de la Libertad Avanza cobra 9 palos. 9 palos y algunos ni van a votar, ¿eh? Cualquier concejal de un pequeño municipio gana más que yo, que me encargué de cargar mi familia de trabajadores. Bueno, Natalia Oriolo, todo vuelve en la vida, reina. Desde acá, desde este pequeño lugar de las Madres de Plaza de Mayo, te deseamos mucho éxito en tu búsqueda laboral. Ojalá algún día, vamos a trabajar porque vuelva un gobierno popular que suba los sueldos estatales, también para vos y para todos los familiares que hayan metido en el Estado, y para que todos los que laburen en el Estado, pues para vos no, bueno, ponele que para vos no, pero para el resto de los que estaban cerca tuyo, capaz que también. Así que bueno, una buena Natalia Oriolo sin trabajo después de un proceso de vaciamiento en los sitios de la memoria. 11 3200 0530, si le querés mandar un mensaje de despedida a Natalia Oriolo, sí, para que enfrente esta nueva etapa con toda la suerte del mundo. Belén del Huerto, ¿qué tenías para contarme? ¿Qué va a pasar mañana? Mañana un día con agenda cargada, ¿no? Mañana es un día con agenda cargada. Hoy hubo, como todos los miércoles, marcha por los jubilados. En un día de lluvia, a pesar, salieron los jubilados, pero mañana sale todo el sector de la salud encabezando los trabajadores y residentes del Garrahan, que se movilizan, obviamente, como se vienen movilizando, con un paro, primero con un paro de 24 horas y con una movilización desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Desde las 16:30 horas, trabajadores y residentes de Garrahan se movilizan porque obviamente, no solamente hablando del vaciamiento y de los miserables 600.000, ¿cuánto? 800.000 pesos por 60 horas más o menos. Por 60 semanales. horas que cobran los trabajadores y residentes del Garrahan, que atienden no solamente a infancias de Capital Federal, sino a infancias de todo el país que vienen a tratarse con distintas situaciones médicas muy complejas, y que son reconocidos también a nivel internacional por los progresos médicos y de seguimiento y diagnóstico para con las infancias, que son reconocidos eso en todo el mundo. Mañana se movilizan, obviamente, por el reconocimiento de sus trabajos. Recordemos que los residentes de Garrahan fueron como recategorizados como becarios, fueron reducidos también sus puestos laborales, y que están en una situación muy compleja, y que desde muchos actores, actrices, comunidad en general se solidarizan. Hay programas de radio que fueron a hacer transmisiones desde el Garrahan. Hoy estuvo Juan Minujín, por ejemplo, visitando el Garrahan, visitando a los residentes y trabajadores de Garrahan, justamente para darle visibilidad y para poner sobre la mesa, que ya lo vienen poniendo, menos el gobierno, todo el mundo viene poniendo el valor que tienen los trabajadores y residentes de Garrahan, y mañana se movilizan desde Congreso hasta Plaza de Mayo, obviamente por la recategorización de sus trabajos,
pidiendo obviamente un aumento y el reconocimiento por todas las tareas que realizan, que son múltiples, ¿no? Sí, totalmente. Yo te quiero, bueno, estoy bastante al tanto, siguiendo bastante lo que sucede en el Hospital Garrahan. Para que te des una idea, las cardiólogas del Hospital Garrahan están vendiendo barrita de cereal en sus espacios de laburo. Digo, para que se den una dimensión del impacto de la pérdida salarial de tipos y tipas que pasan ahí. El 60% de su vida real, pensá, 60 horas semanales, implica 5 horas de 12, ¿no? Sumado a las guardias de 36, ahora lo que buscan es quitarle el posguardia, que es el derecho que vos tenés después de trabajar 36 horas, ponerle que entras a las 8 de la mañana y salís a las 2 de la tarde del día siguiente, de descansar de 2 hasta el día siguiente. Bueno, ahora te lo quieren sacar para que trabajes 24 horas, 36 de corrido hasta las 6 de la tarde. Bueno, un avance sobre una de las cosas que funcionan bien en nuestro país, así que mañana vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que sucede en el Hospital Garrahan. Aparte, como para mencionar tu nombre, ya que hablábamos recién de esos funcionarios, rechazan la reciente designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico del Garrahan y que no tiene ningún tipo de formación pediátrica y de haber implementado políticas de ajuste y despido en otros centros de salud pública, porque no solamente el Garrahan está en esta situación, sino también todos los trabajadores del Posada y de otros hospitales que están sufriendo el atroz ajuste de Milei. Sí, y sumado a los aprietes que vienen llevándose los pibes del Garrahan, sobre todo aquellos que se organizan y se animan a levantar la voz. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando. Diego de Corrientes, siempre bancando, nos manda vestidos de mameluco de YPF. Me encanta. Bueno, cuando lleguen esas pautas de YPF, venimos acá vestidos de lo que quieran. Venimos vestidos de despachante de gasolina. Mirá, este mensaje te va a encantar, Belén, que nos manda Lucila Sánchez. Dice: las historias de los señores y las viudas negras terminan muy mal. El año pasado, el ex de una conocida, comerciante de zona oeste, conoció a una muy joven y linda chica. La llevó a su casa, de un barrio cerrado, con su vehículo. Al rato ingresa un tercero. Desaparecieron objetos de valor, la camioneta con la chica y el tercero. Y el anfitrión apareció muerto en la bañera. No, termina más oscuro de lo que pensaba, Lucila. No. Pero ¿En serio? Bueno, voy a buscar el caso. Vamos a buscar el caso, tomamos nota. Acá, bueno, nada que termine con violencia vamos a bajar, No, muertos no. No, nada de muertos. Mario de Matadero, Jair, Belu, Gabriel y equipo, buenas noches, paso a saludar. Hoy no los puedo escuchar, mañana escucho el programa, pero pasaba a decir que siempre haciendo el aguante. Abrazos, Mario de Mataderos. También en el YouTube, ahí te metés con algunos de los de ahí, Belu. Dice Walter, no te calentes, Nati Oriolo, figuras en agendas, dice. Totalmente. Sergio Sánchez, oyente querido y malvinero, dice que va nuevamente a nuestras islas en septiembre. ¿En serio? Metete al mar, Sergio, si podés, metete un mandanos clavado fotos ahí. También. Y mandanos una foto, sí, después la subimos al Grito del Sur porque nos encanta seguir malvinizando. Acá también Matías Valentín Méndez desde México nos dice, bueno, la apuesta es que uno la pone cuando puede. El Rodolfo Valentino es un mito y si la tentación es grande, ni te cuento. Estoy con vos, Matías. El que puede se juega un pleno y bueno, si después te afanan. Total, tantas cosas no tenía en la casa. Mira, ahí lo pones en la balanza. Mira, si en tu casa tenés la CPU del 98 que tengo yo y la televisión 20 pulgadas. No diga que tiene. Deja. Pero ahí lo balanceás y decís, entre contar la anécdota de las 5 pibas ahí con los pibes en Francia y que te choreen un celular. Ahí pensándolo, él no ni siquiera la llegó a no la puso, decilo, ni siquiera sí. No, ni siquiera la puso. No, choreado y huevo duro. Le mandamos un beso al compañero de Francia que nos debe estar escuchando. Mañana gran movilización, nos dice Walter, siempre presente del otro lado también haciendo el aguante. Un beso grande también a Alfredo que escribe acá en el chat. Víctor Lagraña. Bueno, muchísimos mensajes. Te voy con una última. Mirá, dos. Una. ¿Ustedes conocen la historia del gliptodonte de Merlo? Acá sé que tenemos oyentes de la zona oeste. Bueno, en el Grito del Sur armamos el posteo sobre el gliptodonte, asado de gliptodonte. El gliptodonte es una especie de mulita, de peludo, ¿no? Sí, vos cuando me decías, contabas de mulita, yo no sabía qué era porque yo lo
conozco como quirquincho. Claro, el quirquincho al espiedo. ¿Nunca comiste un quirquincho al escabeche? Sí, quirquincho yo he comido, es más o menos, pero... Buah, este paladar malcriado. Bueno, la historia está en El Grito del Sur, @El Grito del Sur, es un gliptodonte que apareció en la vera del arroyo Reconquista y que cambió la percepción sobre el poblamiento de América por el hombre, cambió la historia de la humanidad. Mirá Merlo. Mirá Merlo y mirá cómo nuestros antepasados de 21.000 años atrás ya comían asado, gloriosa tradición culinaria argentina. Si quieres saber la historia del gliptodonte de Merlo, que es una historia excelente, te metes en El Grito del Sur y la lees completa. Es el hallazgo científico que replanteó la historia humana. De conurbano al mundo, amor. De conurbano al mundo, amor. Última, el miércoles que viene vamos a tener un programa especial. Bueno, sí. Teníamos 3 opciones para viajar. Bien, a ver. ¿Sí? Pyongyang, la primera, Corea del Norte. Nos dijeron, chicos, necesitamos que vengan, ¿sí?, a transmitir desde Corea del Norte. Le dijimos, mala internet, ¿sí? Nosotros estamos dispuestos a bajarnos cualquier cosa. A mí no me llevan a un lugar de pero mala si internet. no podemos scrollear stories, no es mi revolución. ¿Sí? Si no puedo perrear viendo TikTok, no es mi revolución. Bien. Tachamos Pyongyang. Nos dijeron Teherán. ¿Están para viajar a Irán? Dijimos, bueno, es un momento complejo. Es un momento complejo. Mi familia, tu La familia. Sí, pensemos, la gente dice así. Chicos, ¿están para ir a Caracas? Y Miércoles que viene, lo quiero anticipar. Y si sale bien, el programa del Grito del Sur sale en vivo. Ahí está, esa cumbia. Escuchá. Los gringos, viste que hay diferencia, pero al final en política exterior son todas la misma vaina. Son todos iguales, vos. Vestido con la vino tinto. Qué percepción la de Casasola, ¿Cómo está atento? ¿Qué suena, Del Huerto? Suena Fama y Guita, yanquis de mierda. Escuchate un poco este tema. Crearon el béisbol, Coca-Cola y Tío Sam, fentanilo, pollo frito, Disneyland de Cucuclán. Ese coro, yanquis de mierda, solo saben saquear, con la CIA y su complejo industrial y militar. Yanquis de mierda, váyanse para otro lugar, quédense en el norte y no nos jodan más. Mi mamá me decía. Del Huerto, ¿podemos cumplir la promesa de traer a Fama y Guita acá algún día? Sí, los amo los amamos a Mari y a Ricardo, que tienen esta canción que, atención, esta canción es un triunfo, es hit en Brasil. Sí, ellos tienen, esto es hermoso. Ellos tienen mucho público en Brasil que los conocieron por esta canción. Mari es venezolana. Es venezolana y bueno, contaban un poco cuando fuimos a verlo, o sea, a principio de año, antes de irnos a Malvinas, que esta canción era un hit en Brasil y que los conocieron por esto, por esta oda. Tremendo. Escuchá. De Carlos Mar, por supuesto. Con Stevia, Federico Engel. Bien buena. Para la salud, para la conciencia de clase, ¿o no? Fama y Guita, googlealos. Aparte, hicieron hace poco un TikTok porque vieron que le pusieron Donald Trump ordenó aranceles para Brasil, entonces ellos, apostando a su público brasileño que los quiere un montón, le pusieron lo que está pensando Lula es esta canción, Yankee de mierda. United Fruit, presente. McDonald's, presente. Plan Condor, presente. Mass Shooter, presente. Guantánamo, presente. Hiroshima, presente. Hollywood, presente. Heaven, I'm in heaven. Los quiero. Prometemos Fama y Guita en vivo en algún momento. Solo saben saquear, con la CIA y su complejo industrial y militar. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Fuera muy valiente. ¿Cómo está este programa? El miércoles que viene, desde las
gloriosa ciudad de Caracas, que vio nacer al otro libertador de América Latina. Hay dos tipos que... Me encanta, podemos hacer varias historias desde ahí, Vamos a meter algo de Bolívar, vamos a meter algo de Hugo Chávez, vamos a meter algo de Nicolás Maduro, vamos a meter algo de Ali Primera. La tierra de Ali Primera, la tierra del negro primero, bueno. Tenemos muchos amigos también ahí. Muchos amigos, así que chamo, no jodas, ¿qué es esa vaina? Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Metarrón. el 4F, Metarrón, Cocuy y lo que nos ofrezcan para beber. Y vamos a tratar, obviamente, de hacer un especial sobre chavismo desde Caracas. Sí, acá... este programa está claro que estamos buscando la cancelación a cada momento. Así que un especial de chavismo sin la mirada que vas a ver en el 98% de los medios, con la mirada que te puede dar el Grito del Sur, hablando con la gente de las comunas, con los negros, con las negras, con los laburantes, con los sindicalistas de Venezuela, para que no te la cuente la CNN y te la cuente la Radio de Madres. Así que la próxima semana, si sale bien, si logramos salir, salimos desde la gloriosa ciudad de Caracas. 2 minutos faltan nada más para las 23 horas y nosotros despacito nos empezamos a despedir. Suena Dillom en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y nos retiramos despacito. En la puesta en el aire de este programa, la señorita Victoria Nardone. En la producción, luciéndose como siempre, Sebastián Matías Furlong. A cargo de la operación técnica, le vamos a tirar un quilombito, la semana que viene, Carlitos Di Mare. Lo va a poder sortear porque es un capo. Lo va a poder sortear, pero ¿qué te parece? El tipo, entre más grande es el Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Tiene tatuado en el pecho Carlos Di Mare. También se lo va a tatuar en vivo Pablo Casasola, quien se encarga de ponernos al aire. Vamos a traer un ron, comprometemos un ron para el equipo. Y muchísimas gracias, querida compañera Belén del Huerto, por otro éxito. Por otro éxito, por más cancelaciones, pero por futuros posibles. Buscamos la cancelación el miércoles que viene desde las tierras de Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, poniendo en cuestión la democracia liberal y defendiendo los procesos populares y revolucionarios de nuestra tierra. Estaremos haciendo esto que hemos dado de llamar Y si sale bien. Milei, basura, pozola, dictadora. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round.